Así que hablamos de las etiologías, así que ahora hablemos sobre la evaluación clínica. Realmente dentro de la evaluación clínica de la demencia, lo importante es obtener una buena anamnesis igual que en los otros motivos de consulta. Realmente puede ser directa o indirecta, pero como vemos en el caso uno, realmente es muchas veces los familiares que vienen preocupados por los cambios cognitivos en el paciente y realmente ellos pueden ser una fuente de información valiosa sobre cuál fue el tempo de la enfermedad y qué otros síntomas asociados existen. El motivo de consulta inicial realmente suele ser por trastornos de la memoria. Muchas veces la gente viene pensando que tiene algún tipo de Alzheimer porque no está recordando las cosas y realmente es luego con la evaluación complementaria que uno decide si es que realmente es solo un deterioro cognitivo o realmente la etiología corresponde a un síndrome demencial. También es importante saber, como les digo, el tempo de la enfermedad y cómo es la progresión, es cuándo empezó, cómo evolucionó. En el caso uno ha habido una evolución que parece que al menos tiene 2 años y eso es diferente de un caso abrupto. En el caso 2 realmente vemos que han habido cambios de forma aguda. También es importante saber hasta qué punto se interfiere con la vida del paciente y los familiares, o sea, realmente entender qué tan severo es el problema en el día a día de los pacientes y qué deterioro ha habido en las actividades laborales, porque muchas personas realmente son personas que todavía son activos en el trabajo y puede que realmente esto sea tan incapacitante que ya no puedan trabajar. Definamos qué son las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Estos son términos de la historia clínica que pueden ser útiles para realmente establecer qué cosas puede hacer el paciente o qué cosas realmente el paciente ya ha dejado de hacer o requiere asistencia de sus familiares. Por ejemplo, las actividades de la vida diaria tenemos la alimentación, el aseo, la vestimenta, la continencia, el uso del inodoro. Realmente no poder realizar algunas de esas actividades puede significar algún tipo de incapacidad. A veces puede ser alguna incapacidad motora, como por ejemplo si es un paciente que tiene una debilidad extrema por un accidente cerebrovascular, pero también realmente puede reconocer, puede ser una causa por un deterioro cognitivo. Y en las actividades instrumentales de la vida diaria, realmente son cosas como el manejo de medicamentos, la preparación de las comidas, realización de las tareas domésticas, manejo del dinero, hacer las compras, usar el transporte público. Esos son algunos de los elementos de los que deberíamos tratar de familiarizarnos cuando estamos realizando una análisis de un paciente con deterioro cognitivo. Así que, aparte de realmente establecer un poco sobre estas actividades de la vida diaria, también tenemos que preguntar otros síntomas asociados como alteraciones de la marcha. Por ejemplo, en el caso del Parkinson va a haber una marcha de tipo particular. En la hidrocefalia normotensiva también hay un tipo de marcha particular. La incontinencia urinaria, esto también es sugerente de hidrocefalia normotensiva. Y otros problemas asociados que pueden ser convulsiones, que realmente pueden tener igual una causa orgánica relacionado al sistema nervioso central. En la anamnesis es importante saber la orientación espacial. Eso realmente corresponde a saber realmente si, el grado de deterioro cognitivo que puede tener un paciente, si es que realmente ni siquiera puede ubicarse en persona o realmente no puede ubicarse en lugar. Eh, pero inicialmente los pacientes van a referir algún tipo de desorientación en tiempo, espacio, persona. De nuevo, le dije sobre preguntar sobre las funcionalidades de actividades de la vida diaria, cocinar, se pueden vestir, y cambios de la personalidad también son importantes. Realmente los cambios de la personalidad se pueden ver en casos como la demencia frontotemporal, en el que realmente hay un cambio de la personalidad que puede estar acompañado también con un cambio en la memoria, pero a veces realmente el primer signo puede ser realmente estos cambios en la forma como es la persona, la conducta social. A veces hay pacientes que se comportan de forma inapropiada en situaciones sociales y igual relacionado a las actividades de la vida diaria es la capacidad del manejo del dinero. Eso realmente es algo tan esencial que también el hecho de que un paciente no pueda manejar su propio dinero sugiere que realmente tiene algún grado de discapacidad. Una vez que hemos sacado estos elementos de la anamnesis, realmente podemos preguntar algo sobre los antecedentes, ¿no? En los antecedentes familiares, bueno, a veces hay pacientes que tienen algún tipo de demencia que corre en la familia, o si el padre o la madre ya han tenido demencia de Alzheimer. Existen enfermedades genéticas que también están asociadas a ciertos tipos de demencia, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, un trastorno autosómico dominante, realmente hay una asociación familiar. Y otros trastornos genéticos, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, que es realmente un aumento en los depósitos de cobre y eso puede causar una demencia por una causa genética.
En los antecedentes personales, ¿qué antecedentes personales sería importante obtener en un paciente que estamos evaluando para un tipo de trastorno cognitivo o demencia? Realmente evaluar el riesgo cardiovascular, realmente el riesgo que ese paciente tiene para desarrollar un accidente cerebrovascular. Si tuvo algún historial de traumatismo craneoencefálico, algún historial de hematoma, también podría ser importante para evaluar el deterioro cognitivo de ese paciente. ¿Qué enfermedades neurológicas tiene el paciente? Porque hay enfermedades neurológicas que realmente la demencia puede ser un componente, pero no es el componente principal. Un ejemplo es la enfermedad de Parkinson. Realmente la enfermedad de Parkinson en sí no inicia con demencia, pero realmente en estadios más tardíos puede realmente asociarse a ya un deterioro cognitivo severo. En enfermedades metabólicas me refiero principalmente a trastornos como la enfermedad de Wilson, en que puedes tener depósitos de cobre. El abuso de alcohol o de toxinas puede ser importante. Hablamos sobre la etiología de la demencia y ciertas enfermedades infecciosas que podrían estar asociadas a la demencia. Por ejemplo, un historial infeccioso de VIH puede ser importante, o un historial de una persona que tuvo una sífilis, que tal vez, digamos, la sífilis fue solo parcialmente tratada o no fue tratada para nada y realmente evolucionó ya a tener una neurosífilis. Historial de depresión, por lo que conversamos de que puedes tener un cuadro de pseudodemencia relacionado a la depresión. Y algo más misceláneo es exposición a ciertas drogas, toxinas, por ejemplo, metales pesados como el plomo podrían causar deterioro cognitivo. En la evaluación clínica, uno de los elementos importantes puede ser este examen de Mini Mental, que realmente es una prueba estandarizada en que estás evaluando unas pruebas cognitivas con un puntaje máximo de 30 puntos. Y realmente un puntaje inferior te puede dar una pista de deterioro cognitivo, pero realmente un puntaje mucho más bajo va a sugerirte que estás lidiando con un cuadro de demencia. Este es un ejemplo del examen de Mini Mental. ¿Qué son las preguntas que incluye el examen de Mini Mental? Existe orientación temporal, lo que decía la orientación, qué fecha estamos, eh, qué lugar del hospital, en qué ciudad estamos, eh, la parte de la memoria inmediata, preguntarle que repita 3 palabras, el cálculo, recuerdo diferido, es decir, ya luego de un minuto se le preguntan las 3 palabras. Esos son algunos de los ejemplos. Y realmente en el lenguaje existen distintas instrucciones. Por ejemplo, mostrarle un lápiz, un bolígrafo y preguntarle qué es esto, qué es de este objeto. La repetición, pedirle que pueda seguir instrucciones, eh, la lectura, que puede escribir y realmente la copia. O sea, en estos casos puedes pedirle que dibuje 2 pentágonos intersectados. Pero realmente estamos tratando de cubrir todas las áreas que podrían estar afectadas en un proceso cognitivo para poder llegar a un diagnóstico de demencia. Eh, el examen físico en demencia. Realmente puede ser importante registrar un examen cardiovascular, pero realmente la gran clave es hacer el examen neurológico completo ya en todos los casos que hay una demencia, porque realmente lo que estás tratando de identificar pueden ser ya factores que te sugieran que este paciente ya ha tenido un accidente cerebrovascular, como que en el caso de una demencia vascular iba a tener hiperreflexia o signos de neurona motora superior. La marcha es importante para trastornos como el Parkinson o la demencia de cuerpos de Lewis, el tono postural y movimientos anormales. Por ejemplo, la coria puede ser un indicativo de enfermedad de Huntington. Ahora, aparte del examen físico, ¿qué pruebas complementarias puedes pedir en un paciente con demencia? La biometría puede ser importante para evaluar si un paciente ha tenido, por ejemplo, una anemia en un proceso de deficiencia de B12. La función tiroidea, como les dije, el hipotiroidismo es una causa reversible de demencia. Los niveles de vitamina B12 realmente van a ser muy importantes para descartar cualquier proceso reversible. Existen otras vitaminas que pueden evaluarse como la tiamina, por ejemplo, eso sería en el caso de em, alcoholismo que puede llevar a un síndrome de Wernicke-Korsakoff. La niacina es otra vitamina del complejo B que también se ha asociado a demencia, en la triada diarrea, demencia y dermatitis. El BDRL es una prueba que se usa para screening de sífilis. Como les dije, estás tratando de buscar causas reversibles y no tratar de evitar tener confusores en la evaluación de demencia, igual que una prueba de VIH. Y determinación de metales pesados o drogas realmente serían ya otros diagnósticos misceláneos que estás tratando de excluir. ¿Qué otras pruebas complementarias también puedes hacer en la evaluación de demencia? La punción lumbar puede ser útil para evaluar, por ejemplo, en el caso de una neurosífilis, podrías tratar de ver la presencia de un BDRL en el líquido cefalorraquídeo.
la resonancia magnética realmente va a ser la prueba más importante para tratar de, primero, ver si es que hay alguna causa orgánica para em, una demencia. Por ejemplo, en la enfermedad de demencia vascular vas a tener realmente todos los infartos que pueden verse en imagen. Pero otro ejemplo puede ser en la demencia frontotemporal, vas a tener atrofia de ciertas áreas del cerebro y realmente eso te va a ayudar a tener el diagnóstico. Y finalmente, biopsia cerebral se usa en casos muy raros como la demencia de Creutzfeldt-Jakob. Eso realmente es en casos en los que no está claro cuál podría ser un posible diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de demencia? O sea, ¿cuáles serían algunas de las otras posibilidades diagnósticas? Primero sería el envejecimiento cerebral, como os dije, un deterioro cognitivo en que realmente hay una pérdida de la memoria, pero realmente no es tan incapacitante para ser calificado como demencia. La siguiente es el síndrome confusional o delirio, y realmente vamos a hablar de eso más adelante, pero eso es un diagnóstico que es totalmente diferente y realmente las características clínicas van a ser distintas. Distinguir de una pseudodemencia en el caso de un cuadro depresivo, demencia vascular, hidrocefalia normotensiva y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que serían causas mucho más raras.